Agustín Rossi, uno de los que participó y uno de los más buscados para generar contrapuntos en ese debate. Rossi, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenos días para todas y todos. ¿Cómo se sintió en el debate? Bien, conforme, ¿no? La verdad que nos habíamos marcado una estrategia de trabajar sobre 4 temas. Trabajo, derecho de las mujeres, brecha salarial entre hombres y mujeres, derechos humanos y defensa, por haber sido yo 2 oportunidades ministro de Defensa. Me parece que los temas de diferentes maneras los pudimos exponer. El tipo, la forma del debate, el mayor impedimento que tiene es el tiempo, ¿no? Porque uno no puede, tiene que expresar una idea en 1 minuto y eso condiciona, digamos, ¿no? Condiciona qué es lo que terminas expresando y cómo, porque te está corriendo permanentemente el reloj, ¿no? Rossi, yo lo estuve mirando ayer el debate, me pareció que tuvo un grado de cierta agresividad, por momentos picante, por momentos interesante por los temas que se debatían y sobre todo en ese ping-pong donde un candidato le podía preguntar al otro y repreguntar. En un momento usted habla de que la acusa directamente a Villarroel de ser una infiltrada de la democracia y hacerle recordar a Astiz. ¿Esto lo sostiene? Lo dijo ayer en un momento porque su declaración le vino a la cabeza todo ese pasado, toda esa situación. ¿Lo sostiene? Absolutamente. Lo que dije que me hacía acordar como Astiz se había infiltrado en la organización incipiente de Madres de Plaza de Mayo y que parangonando la infiltración, que ella era una infiltrada de la democracia, porque yo creo que detrás, recubriéndose en ese planteo de defensa de las víctimas, lo que está buscando Villarroel es una reivindicación de la dictadura. Quedó esa frase, pero cuando yo le digo, no te escuché nunca criticar a la dictadura, no te escuché nunca criticar las torturas, no te escuché nunca criticar la apropiación de bebés, las violaciones y demás, la verdad es que es harto evidente que su plan es otro, ¿no? En su cabeza está puesta en otro lugar. Nadie se puede creer que se haya reunido con una serie de torturadores, violadores, asesinos, inclusive con Videla, para una investigación. Está claro que su rol y su mirada es una mirada de alguien que cree que la dictadura fue beneficiosa para la Argentina, que no creen en los 30.000 detenidos desaparecidos y bueno, y todo eso que se desgrana. Entonces lo que dije fue decírselo en la cara, que no le querían nada de que había ido a visitar a los torturadores y a Videla y a los violadores para hacer una investigación, como no le creo que su objetivo sea la defensa de víctimas de las organizaciones políticas que existían en ese momento, sino que creo que en realidad lo que está buscando es una reivindicación in totem de los 7 años de dictadura. Por eso no cuestiona la dictadura, no hay una crítica a la dictadura, no hay críticas a las violaciones por los derechos humanos que se hicieron durante la dictadura militar. Hay un reportaje que está dando vuelta también en donde cuando le preguntan a Milei que si él está de acuerdo con la democracia y defiende con la democracia, elude una respuesta afirmativa. Entonces estamos en presencia de, paradójicamente, a 40 años de haber conseguido la democracia, estamos en presencia de una fuerza política que cuestiona fuertemente la democracia. Entonces mi mensaje es a todos los demócratas de la Argentina, que somos millones, que no permitamos que esta fuerza política gane las elecciones, porque no tienen ningún compromiso con lo que hemos construido durante estos 40 años. Ministro, usted destaca un momento, tuvo más momentos el debate, obviamente, pero lo que uno sí pudo ver, un poco estaban hablando del contenido de esto, pero pensando en la organización del debate, que de alguna manera eso que se está replicando a nivel nacional, una cierta, no exactamente polarización, porque el escenario sigue siendo de tercios, pero en todo caso con Sergio Massa y Javier Milei
a la cabeza y más desdibujados Juntos por el Cambio. Ayer también se vio en el debate con un Luis Petri al que le costó entrar en el debate, yo creo que también porque el único leitmotiv que sostiene Juntos por el Cambio es el de terminar con el kirchnerismo, con todo lo malo que esto conlleva, pero también con la torpeza de la estrategia. Es lo que ustedes están viendo un poco, que se empieza a dar una situación en la que hay antagonismos que son más claros y hay un Juntos por el Cambio más desdibujado. Bueno, me parece que claramente, digamos, no, de alguna manera el debate en el día de ayer lo que terminó expresando es lo que hoy la mayoría de las encuestas dicen, que hay dos fuerzas políticas que ingresarían con buenos resultados en la primera vuelta y que ingresarían al balotaje. También está claro que nosotros fuimos a plantear claramente nuestras diferencias y a que se noten nuestras diferencias con la expresión, principalmente con la expresión de ultraderecha y también con la expresión de derecha. Lo dije yo al principio, al final, la Argentina tiene dos caminos posibles, no tiene 3 o 4 caminos posibles, y hay un camino que expresan esas fuerzas políticas. Y también en un debate de estas características, uno actúa por acción en determinados momentos, cuando son los momentos donde le toca exponer, y también actúa por reacción cuando son aquellos momentos en donde algunas expresiones de los otros candidatos, en este caso de la candidata a vicepresidenta de los libertarios, agreden al conjunto. Entonces, cuando empezó con la cantinela de la casta y de los años de funcionario y demás, bueno, fue cuando yo le contesté, bueno, vos sabés que yo soy diputado nacional desde el 2005 y sabés cuáles son mis ingresos. Los que no saben cuáles son tus ingresos son los argentinos. Tenés 50 años y la primera vez que tenés un quit es cuando sos diputada nacional. ¿Y antes de qué viviste? ¿Quién te mantuvo? Y bueno, eso me parece que también generó también un contrapunto que seguramente también en algún momento merecerá las explicaciones, que ella no lo puede explicar, porque dice, bueno, algunas veces dice, me mantuvo mi familia, otras veces dice, trabajé en negro. Bueno, la verdad que es muy poco claro cada una de las expresiones con las cuales Villarroel explica de qué ha vivido durante los primeros 50 años de su vida o 40 y pico años de su vida antes de ser diputada nacional. Rosy, donde lo sentí más cómodo es cuando entró en el debate de un métier que le pertenece, que tiene que ver con seguridad, ¿no? ¿Considera que Petri le faltó cierta preparación para afrontar el debate en materia de seguridad, que es uno de los ejes donde se basa la campaña de Patricia Bullrich? Es un tema difícil el tema de seguridad, digamos, ¿no? Y que es muy difícil además argumentarlo cuando uno tiene eslogans. Entonces, los indicadores de homicidio, que son uno de los indicadores más fuertes, han mejorado estos 4 años de gestión del gobierno del presidente Alberto Fernández. Han mejorado mucho más en la provincia de Buenos Aires con la gestión de Axel y de Berni como ministro de Seguridad. ¿Significa? Claro que significa. ¿Significa que el problema está resuelto? No significa, ni mucho menos. Y cada homicidio que pasa nos duele y nos motiva y nos interpela y demás, pero cuando se quiere debatir sobre un tema con frases hechas, con eslogan, con consignas, bueno, me parece que allí claramente se debilita. Y además, así como yo soy candidato a vicepresidente y he sido ministro de Defensa, nuestro candidato a presidente, Sergio Massa, tiene una expertise importante en materia de seguridad, porque él, acuérdense ustedes, cuando fue intendente de Tigre, fue el primer intendente que empezó con traer cámaras, con generar centros de monitoreo, creó una Secretaría de Protección Ciudadana en el ámbito del municipio de Tigre, y toda una serie de políticas que bajaron notablemente el delito en Tigre. Y lo que nosotros estamos proponiéndole a los argentinos, lo que Massa le proponen los argentinos es esa experiencia de Tigre, trasladarla a todas aquellas ciudades de más de 50.000 habitantes, habilitarle financiamiento a esos municipios para que puedan equiparse
equipar y adquirir tecnología acorde como para poder llevar adelante, descentralizar las fiscalías para que estén en el territorio y después una fuerte acción unificada entre el Banco Central, la Unidad de Información Financiera y el Mercado de Valores, que es seguir la ruta del dinero negro, la ruta del dinero narco, que es desde donde se empiezan a desbaratar las bancas. Y en esto, las bandas narco, en esto también me permito decir dos cosas de la economía y que tienen que ver con la seguridad. La dolarización, lo que es una invitación a que se desarrolle en las bandas narcos en la Argentina. Porque si la Argentina dolariza, va a pasar lo que va a pasar en Ecuador, que están fuertemente desarrolladas las bandas narcos, pero con un país más grande como la Argentina, uno de los eslabones, que es la conversión de pesos a dólares que hacen todas las organizaciones narcos, se te termina. Entonces es mucho más fácil el proceso el proceso de el lavado finalmente de el dinero que surge, el dinero negro, del dinero que surge del delito narco. Y lo otro, si van a eliminar el Banco Central también tiene funciones de superintendencia sobre la totalidad del sistema financiero y audita permanentemente las operaciones que se hacen hacia el interior del sistema financiero. Entonces, si eso desaparece y encima tenemos dolarización, es un paraíso para cualquier organización narco en la Argentina. Claro, le pregunto, hay algunos que dicen este tipo de debates no tienen demasiada incidencia o en todo caso sirven solo para que el votante o el que quiere votar a determinada fuerza corrobore lo que ya había decidido, y hay otros que dicen todo lo contrario. Hay ahí en los cruces, en la posibilidad de un mano a mano, como ayer vimos en más de una oportunidad, justamente posibilidades de incidir. Digo, ¿cuánto ven ustedes que, ya tiene mucha experiencia usted y ha visto algunos otros debates, esto termina determinando algún tipo de situación electoral? Bueno, no se puede saber, ¿no? Creo que es un hecho importante, creo que los 5 candidatos a vicepresidente nos preparamos para hacer el mejor debate. Creo que fue un debate que en algún momento fue entretenido, que tuvo cruces, en donde se pudieron expresar las posiciones, que las posiciones quedaron claramente diferenciadas. Si el debate sirvió para consolidar el voto de alguien, cambiarle el voto a alguien, la verdad que es muy, muy difícil de saber, sobre todo cuando es un debate en donde participan 5, ¿no? Si un debate en donde participan 2, quizás sea mucho más claro, porque es una confrontación de 2. En un debate donde participan 5, parece todo mucho más diversificado, pero la verdad que nosotros salimos conforme con la performance, pudimos decir las cosas que queríamos decir, pudimos marcar las diferencias que queríamos marcar. Claramente, a 40 años de la democracia, Villarroel cuestiona la política de derechos humanos, entonces era importante decir el reconocimiento de UNESCO para la ESMA, y cuestiona una serie de políticas que fueron piramidales durante todos estos años de construcción democrática y que a mí me parece que había que marcarlas y reafirmarlas. Miren, nosotros preparamos tanto el debate que hasta los que nos acompañaron tenían que ver con lo que íbamos a decir, ¿no? Porque la invité y les agradezco a todos los que me acompañaron, a Victoria Montenegro y a Vicky Donda, que son 2 hijas de desaparecidos, para que me acompañen, porque quería poner en valor la política de derechos humanos. Estuvo Dora Barranco porque quería poner el valor de la mujer, junto con Vilma Ibarra, que ha sido una de las grandes impulsoras, por ejemplo, del IBE y de la ley del IBE y de todas las políticas que tienen que ver con acortar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Estuvieron el secretario general de la CGT, el secretario general de la CTA, el secretario general de la Asociación Bancaria, por lo que significa la generación de puestos de trabajo, la política de trabajo, la eliminación del impuesto a la ganancia para los trabajadores y después los presidentes de los bloques parlamentarios. Entonces, fuimos al debate tratando de transmitir ideas, valores y programas de las cosas que creemos que hay que hacer y que mantener en el tiempo, y utilizamos todas las herramientas que nos pudieron dar durante este tiempo de debate, porque
Cuando usted analiza, miren, minuto inicial y minuto final, 2 minutos. 1 minuto por cada uno de los temas, 5 minutos. 30 segundos por cada uno de los temas con derecho a réplica, 6 minutos y medio. Póngale 1 minuto más por los 8 minutos. Tiene 3 minutos más, 9 minutos, 9 minutos y medio. Las respuestas y demás, no hablaste más de 12 minutos en un debate que te duró 1 hora y media, 1 hora 45. Entonces, yo sí, creo tiene que esas dificultades, no fue el tema de los tiempos, sin duda es que puede ser perfectible, pero también interesante escuchar las distintas posiciones. Agustín Rossi, muy amable por haber expresado